Hola, ¿quieres saber un poco más sobre el tema ufológico, ovnis, conspiraciones, Club Bilderberg, un gobierno secreto? Si te interesan estos temas, probablemente este video te guste, te apasione y espero lo puedas comentar. Si sabes algo sobre este tema o conversar, opinar, puedes hacerlo en los comentarios. Milton William Cooper, en los años 80, escribió un libro titulado Un gobierno secreto, en el cual habla y relaciona precisamente que existe un poder a las sombras detrás del poder oficial que conocemos de los políticos. Es por eso que quiero compartir y leer este texto, espero hacerlo en varias partes, leer y comentar algunas cosas. Lo importante de todo esto no es asumir y creer que todo lo que él dice sea efectivo. No obstante, hay muchas cosas que sí podrían eventualmente ser parte de una realidad, quizás algo que esté oculto. Por eso es muy importante saber, leer, comprender, ir viendo qué puede ser posible y qué realmente sea algo más parte de una ficción, de una fantasía. No obstante, el derecho a poder conocer estos temas es súper importante porque cada vez más es son las noticias que vamos viendo respecto al tema de OVNI, se están desclasificando información y probablemente mucho tiempo lo que no ocultaron, lo que nos negaron, salga a la luz más temprano que tarde. Así que quiero leerle este libro que se llama Un gobierno secreto. Milton William Cooper. Fuente, naturaleza y fines del Majestic 12. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaron a toda una serie de acontecimientos que cambiarían más allá de lo inimaginable. No solo su visión del futuro, sino el de toda la humanidad. El presidente Truman y los más altos cargos de su Estado Mayor militar, a pesar de resultar vencedores de la guerra la más cara y mortífera de toda la historia humana, solo pudieron constatar su impotencia frente a estos acontecimientos sorprendentes. En aquel tiempo los Estados Unidos habían descubierto y mejorado y experimentado la bomba atómica, y poseían, por tanto, siendo la única nación de la Tierra, un arma que tenía el poder de destruir no solo al enemigo más peligroso, sino la Tierra entera. Poseían una gran economía, una tecnología más avanzada, el nivel de vida floreciente, eran ellos los que ejercían la mayor influencia sobre el mundo y disponían de la potencia militar la más importante y potente de toda la historia de la humanidad. Por ello, difícilmente nos podemos imaginar el desamparo y el desánimo que se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida se estrelló en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se descubrió entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente, que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explosionó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave espacial que explosionó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos, uno en Arizona, 11 en Nuevo México y uno en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno fue en Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro, en total 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y por supuesto ocultados, pero aún fue el hallazgo en el interior de estas naves de una gran cantidad de restos humanos. Voy a repetir, se encontraron en el interior de estas naves una gran cantidad de restos humanos.
El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa en los científicos. Los documentos, calificados en un principio como secretos, se convirtieron inmediatamente en estrictamente y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de toda la historia. En diciembre de 1947, un grupo especial de científicos americanos de alto nivel se constituyó para el estudio del fenómeno, bajo el nombre clave de Proyecto STING, señal sería en español, que debían estudiar este fenómeno. En diciembre de 1948, al proyecto Grudge, con el fin de desinformar y al mismo tiempo de reunir nuevas informaciones, se constituyó en el marco del Grudge el proyecto Libro Azul. El proyecto redactó un total de 16 volúmenes en el año, incluido el controvertido texto del famoso Grudge 13, que Bill English y yo mismo hemos podido estudiar, leer e incluso dar a conocer públicamente. Se constituyeron equipos nombrados equipos azules encargados de ocultar los ingenios voladores, así como los ocupantes vivos o muertos. Estos equipos fueron nombrados más adelante los equipos alfa, en el marco del proyecto Pounce. En los primeros años fueron las fuerzas de Estados Unidos y la CIA los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los extraterrestres. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre Seguridad Nacional que denominó CIA. El Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos, y más concretamente los extraterrestres. Una serie de órdenes y decretos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA sus misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siéndole encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. El 9 de diciembre de 1947, Truman ratificó el informe NSC-4, denominado Coordinación de las Medidas referentes a los servicios de información en el extranjero, bajo la presión de los ministros Marshall, Forrestal y Patterson, así como del director del Comité de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Keenan. Dice, ordenaba simplemente al director de la CIA de llevar a cabo estas operaciones secretas y asegurarse en concierto con el Ministerio de Defensa y del Exterior que dichas acciones se encuadran con los intereses de la política americana. Un comité de coordinación y planificación se constituyó para realizar un programa aún más amplio de operaciones secretas. Los informes NSC-10-1, NSC-10/2 legalizaron prácticas ilegales y autorizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la Seguridad Nacional. El efecto se hizo sentir de forma inmediata. De golpe, todo era permitido los servicios de información. Por el NSC-10/1 se creó, por ejemplo, un departamento de coordinación ejecutivo para la supervisión de los proyectos secretos, pero no para su aprobación. A este departamento se le confió en el mayor secreto la coordinación de los proyectos extraterrestres. Los informes NSC-10/1 y 2 dejaban entender en consecuencia que nadie en lo más alto de la cúspide del poder le interesaba saber nada sobre estos proyectos secretos, y lo único que les interesaba era su éxito. Estas operaciones crearon a propósito un distanciamiento entre la relación del presidente y los servicios de información. Si bien este alejamiento debería servir como coartada al presidente y poder alegar que ignoraba la existencia de los hechos, en el supuesto de que la verdad llegara a ser pública. Este distanciamiento, de hecho, fue utilizado en los años que siguieron para informar a los sucesivos presidentes solamente lo que el gobierno secreto y los servicios de información estimaran necesario con relación a la existencia de los extraterrestres. Mediante el NSC-10/2, un grupo de estudios se fundó compuesto por científicos eminentes de la época que se reunían en secreto. Este grupo de estudio no es el MJ-12. Otro informe,
El NSC-10/5 delimitaba los trabajos de este grupo de estudio. Debieron transcurrir 4 años para que nuevos informes del tipo NSC y órdenes de ejecución secretas proporcionaran la fundación del Majestic 12. Mientras tanto, el ministro de Defensa, James Forrestal, se enfrentó a una conspiración del silencio. Era muy idealista y religioso. Era partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo, pero Forrestal insistió en su tentativa, percatándose de que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él relatados lo tildaron de paranoico. Más adelante, se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado en Pechada, en el Hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. Aún a una hora temprana en la mañana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA liaron una sábana en el cuello de Forrestal, sujetando esta una extremidad de la habitación y arrojaron a este por la ventana. La sábana se rasgó, cayendo al suelo falleciendo. Así fue como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración. El extraterrestre vivo, retirado de los escombros de Roswell en el año 1949, fue nombrado EVE. Este nombre fue propuesto por el doctor Banner Bush y eran las siglas de Entidad Biológica Extraterrestre. EVE mostraba una propensión a la mentira, y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad, empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. Bill English y yo, durante nuestra actividad en el grupo Brut G13, hemos podido ver fotografías de Eve, al igual que otras personas también lo hicieron más adelante. Hacia el final de 1951, Eve enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de la enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales de Eve se basaban sobre la clorofila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones asimismo se asimilaban a la de las plantas. En consecuencia, se decidió llamar a un botánico, el doctor Guillermo Mendoza, especialista en botánica que fue encargado de velar por la salud. El doctor Mendoza se esforzó en salvar la vida de Eve, si bien este falleció a la mitad del año 1952. De esta manera, el doctor Mendoza llegó a ser un especialista en la biología de los extraterrestres. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida de Eve y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron a principios del año 1952 a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. El 4 de noviembre de 1952, el presidente Truman creó mediante un decreto presidencial secreto la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Su función real era la decodificación de las comunicaciones de los extraterrestres y el estudio de su lengua para contactar con ellos. Esta tarea, de la más urgente, mostraba hasta qué punto se había progresado y se llevó a cabo mediante el proyecto con el indicativo Sigma. Además, la NSA debía vigilar en el mundo entero todas las comunicaciones y emisiones de mensajes terrestres o extraterrestres, con el fin de obtener informaciones para los servicios de información y, por otro lado, ocultar la existencia de los extraterrestres. El proyecto SIMA tuvo como éxito esperado. La NSA mantenía asimismo un contacto con la base Luna y otros proyectos especiales secretos. Mediante este decreto presidencial, la NSA permanecía por encima de todas las leyes. La NSA aún hoy está encargada de una gran cantidad de otras funciones y es en realidad el servicio más importante de los servicios de información. Recibe en la actualidad el 75% de los presupuestos asignados a los servicios de información.
El puesto de director de la CIA hoy en día es solo una cortina de humo para engañar al público. El verdadero trabajo de la NSA es aún hoy la comunicación extraterrestre, además de otras operaciones muy específicas. Desde el acontecimiento de Roswell, el presidente Truman había puesto al corriente del mismo no solamente a nuestros aliados, sino también informó a la Unión Soviética. Y ello por si sucedía que los extraterrestres se convirtieran en una amenaza para la humanidad. Se diseñaron planes para la defensa de la Tierra en un supuesto de invasión. El mantenimiento del secreto a escala internacional se encontraba, por lo tanto, con grandes dificultades. Se reconoció que era necesario crear a un nivel internacional un grupo extraordinario de vigilancia y de coordinación de los esfuerzos para mantener el secreto y para proteger al gobierno de las indiscreciones de la prensa, resultando la constitución de una sociedad secreta llamada los Bilderberg, del nombre del lugar de su fundación, el Hotel Bilderberg. El cuartel general de esta sociedad está situado en Ginebra, Suiza. Los Bilderberg se fueron poco a poco constituyendo en un gobierno mundial secreto, que aún hoy dirige y controla a todo. Los miembros del Club Bilderberg se reúnen por lo menos una vez al año. Esta sería la primera parte que vamos a leer, que comprende de los años 47 al año 53 aproximadamente. Y en resumen, habla que después de la Segunda Guerra Mundial se toma un contacto más cercano con los ovnis o los extraterrestres, como dice el texto. Eso es independiente a que a lo largo de toda la humanidad hayan avistamientos y contactos, no solo con las potencias, pero quizás sea porque la capacidad de armamento que existía ya en el siglo XX era incluso un riesgo para toda la raza como especie humana, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí se habla que, en primer lugar, el gobierno norteamericano ha conocido desde siempre prácticamente la existencia de los platillos voladores, pudieron recuperar varios, como dice este texto, incluso encontraron eh, cadáveres y entidades vivas a las que se les considera los EVE, y una de las cosas que vendría a ser algo de las más aterradoras es que efectivamente dentro de esos platillos encontraron restos de humanos. Eso es lo que dice este texto. No estoy diciendo que yo crea todo lo que dice el texto, sino que estoy haciendo un resumen porque, como les decía anteriormente, puede ser que haya mucha verdad y quizás haya también algo o mucho también de mentira dentro de lo que se escribe en esta situación. En primer lugar, el tema de los ovnis es una realidad, no se puede dejar de considerar como una posibilidad y una certeza que existe. Las intenciones que tengan los seres extraterrestres o interdimensionales, como se pueda considerar las categorías, eso va a depender ya de la interpretación de cada uno y no es mi razón de inmiscuirme en lo que usted pueda pensar. Pero sí entender que existen dentro de este tema de conspiración, por decirlo de alguna manera, que corre en paralelo, que los gobiernos, en este caso norteamericanos, sí se relacionaron con lo que serían sus oponentes como la Unión Soviética para eventualmente protegerse en caso de una invasión que proceda de afuera. Y, por ejemplo, vimos el año pasado en Japón que ya hicieron protocolos para atacar, o la misma ONU también tiene algunos protocolos en caso de tener un contacto con inteligencias no humanas y tuviéramos que relacionarlos con ellos. Y por otra parte es que existen todas estas agencias de seguridad que muchas veces han realizado actos que van en contra incluso de los temas legales o de los derechos humanos en cualquier país, recopilan información, hacen y toman declaraciones o roban o sacan objetos y ocultan y engañan y mantienen un velo de secreto, llegando al punto, como dice este texto, que si bien en primera instancia los mismos poderes políticos les da la autorización a estas agencias para que puedan trabajar, después pasa que las mismas agencias mantienen el velo y el secreto, incluso las autoridades que les dieron el poder para que puedan hacer ese tipo de gestiones, y luego pasa a tener una preponderancia paralela y distinta, y ahí donde vendría que se crea también el Club Bilderberg, donde ustedes saben está Rockefeller, y seguiremos leyendo en la segunda continuación de este texto. Así que bueno, si les gustó, espero que comenten, le den me gusta, y si saben algo más sobre Cooper, o Bill Cooper también que se les conoce, pueden dejar en sus comentarios. Les agradezco, mi nombre es Rubén Luna,
y espero que les vaya muy bien.